Lore, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Todo lindo, Jamie? ¿Cómo estás, Lore? Bueno, me alegro, me alegro. Me alegro que estés excelente. Bueno, ¿cómo están para charlar hoy viernes? Un ratito. Mirna, ¿cómo estás? Buenísimo, buenísimo entonces, Jamie. Mucho mejor. Bueno, como siempre les pido tema, por las dudas hoy traje alguna cosita que me ha hecho pensar en la semana y que quería compartir con ustedes, porque me parece que vieron que últimamente estamos en esa onda de estar, digamos, pensando la ley desde lados no tan tradicionales. Bien, bien, muy bien, Mirna. Y el otro día, buscando material para hacer una publicación, me encontré ahí un texto de Neville y hay un par de párrafos que me parecieron interesantes porque en, en los últimos vivos hemos venido hablando, digamos, de la estructura interna, ¿no? De cómo nosotros procesamos nuestros hábitos, cómo nosotros procesamos nuestra conversación interna, las estructuras de pensamiento que tenemos y cómo eso redunda, digamos, muchas veces en la inestabilidad de nuestro proceso de manifestación, ¿no? Entonces, quisiera arrancar, ya somos 6, así que podemos arrancar perfectamente. Quisiera arrancar la lectura, digamos, de un par de párrafos de Neville y empezar a desglosar un poquito esto, y tirarles por lo menos un poco cuál es el derrotero de mi pensamiento cuando leí esto y que me parece que puede estar interesante. Entonces dice Neville: las circunstancias de mi vida están demasiado relacionadas con el concepto de mí mismo para no haber sido lanzadas por mi propio espíritu desde algún almacén mágico de mi ser. Si hay dolor en estos acontecimientos, debo buscar dentro de mí la causa, porque me muevo aquí y allá y vivo en un mundo en armonía con mi concepto de mí mismo. La meditación intensa produce una unión con el estado contemplado, y durante esta unión vemos visiones, tenemos experiencias y comportamientos de acuerdo con nuestro cambio de conciencia. Esto nos muestra que la transformación de la conciencia dará como resultado un cambio de entorno y comportamiento. Sin embargo, nuestras comunes alteraciones de conciencia, a medida que pasamos de un estado a otro, no son transformaciones, porque cada una de ellas es rápidamente sucedida por otra en la dirección inversa. Pero cada vez que un estado se vuelve tan estable como para expulsar definitivamente a sus rivales, entonces ese estado central habitual define el carácter y es una verdadera transformación. Decir que somos transformados significa que las ideas anteriormente periféricas en nuestra conciencia ahora ocupan un lugar central y forman el centro habitual de nuestra energía. ¿Por qué les traigo esto? Ro, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Por qué les traigo esto? Porque me pareció interesante muchas veces en todos estos procesos de manifestación, y lo vemos discutido un sinfín de veces en los vivos, está el tema de las asunciones, digamos, a medias, ¿no? El tema de cuando nosotros logramos asumir, pero sin generar, digamos, el cambio en lo que es nuestra conciencia de ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros por una cuestión de enfoque,
simplemente podemos lograr una manifestación. ¿Bien? Pero al no cambiar la sustancia, digamos, de nuestra conciencia de ser, al no cambiar nuestro cuerpo de creencias, ¿bien? Estamos susceptibles, digamos, de retroceder en nuestro estado de conciencia. Y que esa manifestación termine siendo una manifestación a medias o una manifestación absolutamente frustrada. Entonces, quiero detenerme acá en esta puntualización que nos hace Neville y quisiera volver a repasarla. Porque dice: sin embargo, nuestras comunes alteraciones de conciencia, a medida que pasamos de un estado a otro, no son transformaciones porque cada una de ellas es rápidamente sucedida por otra en la dirección inversa. Pero cada vez que un estado se vuelve tan estable como para expulsar definitivamente a sus rivales, entonces ese estado central habitual define el carácter y es una verdadera transformación. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que observar acá es que Neville nos está diciendo concretamente que cuando nosotros estamos asumiendo y estamos intentando estabilizar en nuestra conciencia el nuevo estado, estamos conviviendo o estamos asistiendo, digamos, a una lucha de dos realidades. La realidad vieja, la realidad del viejo estado y la realidad del nuevo estado. ¿Bien? Esa lucha, esa puja, digamos, por la estabilidad, ¿no? Es la que nos lleva, digamos, a ese tipo de situaciones que pueden ser contradictorias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en realidad nosotros hay momentos en los cuales permanecemos en el nuevo estado y consideramos que estamos avanzando y consideramos que estamos ocupando el nuevo estado, pero volvemos rápidamente al viejo estado. Entonces, en realidad no estamos, si bien racionalmente podemos tener la sensación de estar ocupando el nuevo estado, en realidad no estamos realizando una transformación. Lo que estamos haciendo es un vaivén entre el nuevo estado y el viejo estado. ¿Producto de qué? Producto de que no estamos trabajando la estructura de creencias, la estructura, digamos, que hace a la naturaleza de nuestra conciencia de ser. ¿Bien? Dice: decir que somos transformados significa que las ideas anteriormente periféricas en nuestra conciencia ahora ocupan un lugar central y forman el centro habitual de nuestra energía. Bien, si ustedes se fijan, él creo que en el texto lo nombra un par de veces. Habla del centro habitual, que es una de las cuestiones que nosotros hablamos sistemáticamente en los vivos, que son cómo las estructuras de pensamiento, las estructuras de sentimientos, las estructuras de acción, terminan conformando procesos habituales en nosotros. ¿Bien? Y es un poco lo que comentábamos el vivo pasado con respecto a las veces que nosotros no podemos identificar la expulsión de nuestras creencias porque no estamos atentos, porque es algo habitual. Como es algo habitual, como es algo mecánico, como es algo que se expulsa automáticamente, lo que termina sucediendo es que yo no presto atención a eso. No es desconocido para mí. Conforma parte de la familiaridad con la cual yo me muevo y me manejo. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros queremos instalar un nuevo estado de conciencia, lo que tenemos que hacer justamente es eso. Es lograr que la permanencia en ese nuevo estado de conciencia implique la naturalización de ese estado de conciencia para nuestra mente. ¿Bien? Esa estabilidad es lo que nos impide, digamos, el retorno a estados de conciencia anteriores. ¿Por qué? Porque la mente comprende, digamos, que esa empieza a ser la estructura de funcionamiento nueva, normal, natural, familiar, y la adopta, deja de resistir. ¿Bien? Por eso es muy importante, y por eso quería traerles este texto de Neville, para comprender, digamos, que nosotros tenemos que tener un nivel de atención importante y tenemos que tener un nivel de trabajo consciente importante. En este sentido, mientras que nosotros no tengamos el suficiente nivel de atención
como para observar lo que está pasando dentro de nuestro, como para observar la forma en la que estamos pensando, para observar lo que nos estamos diciendo, o sea, nuestras conversaciones internas, o lo que estamos sintiendo ante determinadas situaciones. Lo que va a suceder es que nosotros vamos a estar muchas veces en ese vaivén entre el nuevo estado y el viejo estado. ¿Bien? Y en la medida que nosotros no ejerzamos, digamos, una suerte de vigilancia a través de la atención, una vigilancia consciente del estado en el cual tenemos que estar, ¿no? Alimentando, digamos, esa estabilidad que lo va a conformar como un estado natural para nosotros, en la medida que nosotros no sostengamos esa vigilancia, lo que va a terminar sucediendo es que nosotros vamos a volver al viejo estado. Porque la mente, dentro de esa estructura engañosa, que muchas veces implica, digamos, una base argumentativa muy amplia, una base de excusas muy prolífera, lo que termina haciendo es convenciéndonos de que estamos haciendo un buen trabajo, de que estamos permaneciendo en un nuevo estado, y en realidad es un ratito que estamos ahí, ¿no? Y al perder un poquito la atención, enseguida volvemos al viejo estado. Bien, entonces, me parece muy importante y muy interesante, aportando, digamos, un granito de arena más a todo lo que veníamos hablando, a todo el tema de la atención, a todo el tema de darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de nuestro, este nivel de reflexión sobre ese flujo natural que tenemos, porque tampoco es una cuestión, digamos, de que haya posibilidades de instalar un estado de conciencia automáticamente. Es un flujo natural, es una puja, digamos, entre ideas, ¿no? Es, digamos, de alguna forma, las ideas nuevas empiezan a desestabilizar a las ideas viejas y pujan por estabilizarse ellas, ¿no? Y en ese proceso, que es un proceso que Neville decía que los estados llega un momento que conviven al mismo tiempo, nosotros tenemos esa inestabilidad, digamos, de no estar con un estado establecido y retornando fácilmente al otro. Bien, entonces me parecía interesante traerlo, me parecía interesante que pensáramos, porque bueno, nuestra mente juega ese tipo de cartas también, ¿no? De hacernos convencer que estamos haciendo todo bien, de que estamos ya en el estado, y distraernos con otras cosas y fácilmente hacernos retornar a través de las cosas que aún son naturales para nosotros al viejo estado, ¿no? Y como nosotros estamos siempre reflejando lo que está en nuestra conciencia de ser, también tenemos, digamos, que tener cuidado para no seguir construyendo o seguir permaneciendo en el viejo estado a través de lo que es nuestro entorno, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos retornamos fácilmente al viejo estado, lo que terminamos haciendo es generando las condiciones para reproducir la misma realidad. Cuando nosotros reproducimos la misma realidad, y en la medida que nosotros no tenemos un nivel de atención, esa misma realidad nos termina construyendo. Bien, Joe Dispenza lo dice muy claro. Cuando uno no genera, digamos, un proceso de intención claro desde adentro, Lucy, ¿cómo estás? Al encontrarse, digamos, con las mismas rutinas, al hacer básicamente las mismas cosas, al ir básicamente al mismo trabajo, tratar con la misma gente, ese mismo entorno termina construyendo o termina manteniéndonos, digamos, en ese estado de conciencia anterior. Bien, entonces es importantísimo el nivel de atención, es central el nivel de atención, y quizás, digamos, en este proceso en el cual estamos implantando nuevas creencias, nuevos hábitos, estamos generando nuevos automatismos. Es un esfuerzo porque implica, digamos, un desgaste atencional sobre todo lo que está pasando adentro. Bien,
teniendo en cuenta que siempre el mecanismo del automatismo juega a nuestro favor, ¿no? O sea, juega a nuestro favor, digamos, en la dinámica general de la construcción de la conciencia de ser, ¿no? En este momento, cuando tenemos bagaje de creencias limitantes, ese mecanismo está jugando en contra, porque está expulsando automáticamente realidades que nosotros queremos cambiar. Bien, en la medida que nosotros cambiamos nuestro paquete de creencias y alineamos nuestras creencias con la realidad que queremos manifestar, ese automatismo empieza a jugar a favor, porque obviamente cada vez más, cuando más nosotros establecemos el estado de conciencia y lo convertamos en natural y lo convertamos en familiar para nuestra mente, el nivel de atención cada vez va a ser menor, porque el automatismo se está implantando. ¿Bien? La naturalidad tiene que ver justamente con eso, con ese funcionamiento automático que tiene el subconsciente, en el cual él, a partir de la implementación de una nueva creencia, él comienza su trabajo en el exterior para que la realidad nos devuelva esa ratificación de lo que nosotros estamos creyendo es correcto, es así. Bien, ahí empieza todo el sesgo de percepción, empieza la activación del SAR, ¿no? Y todo lo que hemos hablado en distintos vivos. Pero ese proceso, esa transición, digamos, que tenemos de un estado a otro, que implica la implementación de nuevas creencias, que implica la implementación de una nueva conversación interna, que implica el estar escudriñando lo que estamos sintiendo, nos lleva un poco de atención, nos lleva un poco de esfuerzo, ¿bien? Pero estamos haciendo un trabajo destinado a entender que ese automatismo, que es digamos, una herramienta que traemos de serie, de fábrica, lo estamos poniendo a nuestro favor, ¿bien? Entonces, ese esfuerzo, que en principio tiene su incomodidad, va a terminar resultando a nuestro favor, ¿bien? Ese era un poco el arranque que quería darle al vivo. Quiero que me cuenten a ver qué les parece, si les hace sentido, si no les hace sentido. Mientras aprovecho a tomarme un matecito. A mí me parece muy interesante todo este proceso de reflexión, digamos, de nuestros mecanismos internos y este vínculo que le estamos dando, que estamos compartiendo con respecto a la naturalidad que esos mecanismos tienen y cómo esas a su vez son las estructuras de camuflaje que tiene ese cuerpo de creencias, por ejemplo, o esas conductas habituales para nuestra conciencia, ¿no? Tiene mucho sentido, digamos, si uno lo piensa en la estructura de funcionamiento que tiene el ser humano, ¿no? Si cuando decimos que somos conscientes del 5% de los pensamientos que tenemos, digamos, durante el día, y el 95% se encarga del subconsciente, y cuando vemos que muchas veces mucha gente con ese 5% se siente agobiada y se siente sin tiempo, si tuviéramos que tener a cargo más de ese 5%, quizás sería un poco bastante más complicado, ¿no? Entonces tiene sentido que en esa estructura de 95-5 con la cual funcionamos, el subconsciente tenga esa capacidad de camuflar esa estructura de hábitos en esas dimensiones que hemos planteado para que la conciencia no los perciba, ¿no? Para que el funcionamiento consciente los tome como un proceso de identificación natural y como parte del personaje, ¿no? Entonces, ese es, digamos, eso que parece que tiene sentido en cuanto al funcionamiento, ¿no? Se vuelve un poco incómodo cuando nosotros queremos realizar modificaciones. Y se vuelve incómodo porque, bueno, nosotros venimos con una estructura de programación de creencias que no es nuestra, ¿no? Es una estructura heredada. Muchas veces nosotros
lo que estamos haciendo es viviendo la vida de otra gente, en términos de creencias, ¿no? Entonces, esa estructura, digamos, que es muy, muy inteligente, que es un diseño muy potente, ¿no? Porque le deja a la conciencia, digamos, muy, muy limitado su accionar con respecto a la supervivencia del individuo, ¿no? O sea, la mayor parte, por no decir casi la totalidad, de la estructura necesaria para la supervivencia a nivel químico, molecular, celular, la realiza absolutamente el inconsciente, ¿no? Ya creo que si nosotros tuviéramos que depender de nuestro consciente nomás para no olvidarnos de respirar, seríamos boleta, ¿no? Entonces hay un diseño muy inteligente y muy poderoso atrás del ser humano, que es basar una estructura de supervivencia y de función biológica que está apoyada absolutamente en el inconsciente, está absolutamente dominada por el subconsciente, ¿no? Y que en definitiva impide incluso que la conciencia se meta de lleno, se meta a intervenir desprofeso, ¿no? O sea, nadie se puede morir por dejar de respirar. Hay, digamos, mecanismos de supervivencia que impiden ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es la incomodidad, digamos, que se nos genera cuando nosotros queremos reestructurar o reprogramar lo que es nuestro paquete de creencias. ¿Bien? Pero esa incomodidad, en la medida que nosotros logramos hacer eso, y en la medida que nosotros nos empezamos a ser conscientes del funcionamiento, ¿no? Porque yo creo que muchas veces esa incomodidad pasa por el desconocimiento, pasa por la ignorancia que nosotros tenemos de cómo funcionamos, y pasa incluso por el miedo que nos genera esa ignorancia que tenemos, ¿no? Nos hace la mente, obviamente, en defensa de su estado de conciencia actual, nos pinta siempre un papel mucho más desolador en cuanto al cambio de creencias, por ejemplo, diciéndonos que es muy difícil, que se trabaja con el inconsciente, ¿no? Se llega, digamos, a esa instancia, o se empieza a abordar esa instancia bajo un manto mucho mayor, de mucho mayor confusión en cuanto a la información que de otros temas. Hoy, por suerte, disponemos de muchísima más información, disponemos de muchísima más claridad en cuanto a la información, y disponemos, por ejemplo, a nivel de neurociencias, de un desarrollo de la investigación que ha derribado muchísimos mitos, ¿no? Entonces, el empezar a conocernos, el tener idea de cómo funcionamos, nos facilita la tarea. ¿Ah? El saber que la creencia, lejos de ser una herramienta mística, una herramienta de difícil acceso, es nada más que una estructura de pensamiento que nosotros hemos sostenido durante un tiempo y que le damos validez de verdad, ¿no? Y que muchas veces por la propia incorporación que hemos tenido de ella, no la hemos cuestionado, ¿no? Siempre hablamos que el grueso, digamos, de nuestra estructura de creencias se origina entre el nacimiento y los 7 años, ¿no? Y ahí hay un gran componente de legitimadores, que son nuestros padres, nuestro entorno, los primeros procesos de socialización educativa, ¿bien? Y tengamos en cuenta que en esa etapa somos muy permeables, porque no tenemos la capacidad crítica desarrollada, ¿no? Es un momento en el cual el cerebro está construyendo sus primeras estructuras, está construyendo, digamos, su visión del mundo, su visión de su entorno, y por consiguiente tiene la tendencia a adoptar todo como verdad, ¿no? Sin filtrar, sin discernir si la situación que nos están transmitiendo es válida o no es válida, me favorece o no me favorece, es verdad o no es verdad. Es una incorporación básicamente inmediata y sin cuestionamiento. Al venir, digamos, de una estructura de legitimadores en las cuales muchas veces hay
hasta un componente afectivo muy, muy pesado, esas creencias muchas veces se desarrollan y se mantienen hasta avanzadas edades sin ser cuestionadas. Empieza, digamos, lo que decía Neville, de no darnos cuenta en el momento de la siembra, ¿no? Entonces comenzamos a vivir una serie de experiencias que están vinculadas, obviamente, que son expulsiones de esas creencias, pero como nosotros obviamente no tenemos la conciencia y no tenemos identificado el momento en el cual sembramos esa creencia, empezamos a construir, digamos, ese proceso de separación que tenemos con el mundo y con la vida. Bien, entonces la vivimos como experiencias separadas de nosotros, que esa separación es legitimada por nuestro entorno y que en definitiva lo que termina sucediendo es que ese proceso de experiencia que nosotros vivimos refuerza nuestras creencias y no nos permiten cuestionarlo. En realidad empezamos a formalizar de alguna forma una idea de que la vida es así, ¿no? De que nosotros somos así. ¿Ah? Y que nosotros somos así porque nos han pasado cosas que nos han hecho así. Cuando en realidad es lo contrario, ¿no? A nosotros nos han pasado cosas así porque nosotros venimos con un paquete de creencias que hemos adquirido que ha permitido que esas expulsiones de experiencias se presentaran en nuestra vida. Sí, señora Diana, lo guardo como todas las veces. Entonces me parece que el pensar un poquito de estas cosas, que digamos en nuestro espacio de chichoneo intelectual, ¿no? O sea, de poder abstraernos y pensar un poquito más en abstracto la ley y pensar un poquito más en abstracto lo que nos pasa a nosotros. El poder pensar, el poder mirar hacia adentro, el poder poner la atención, digamos, en estos procesos internos, ¿no? Tanto en la construcción de pensamiento que hacemos, en cómo se reflejan nuestras creencias en la forma en la que pensamos, cómo nosotros racionalmente de repente sostenemos una posición, decimos que creemos en tal cosa desde la mente, y resulta que cuando nos enfrentamos a situaciones vinculadas a esa creencia, sentimos de otra forma, lo que quiere decir que, en definitiva, hay una estructura a nivel de creencias inconsciente que es la que está, digamos, siendo el motor de la manifestación y no lo que realmente decimos, que en realidad termina siendo una expresión de deseo. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner a toda esa atención a toda esa forma interna que se da en nosotros, es cuando nosotros podemos comprender las situaciones que vivimos en cuanto a los cambios de estado de conciencia, ¿no? Y es por eso que muchas veces, no solo en vivo, sino creo que casi todos los coaches que hablan del tema de la ley, plantean la necesidad de trascender, digamos, el trabajar por un objetivo, del trabajar, digamos, en función de una transformación real de nuestra conciencia de ser, de nuestro paquete de creencias, ¿no? Porque la transformación o, digamos, la manifestación de un objetivo en específico es un proceso que se puede dar fácilmente, es un proceso que se puede dar por enfoque, es un proceso que se puede dar por terquedad, por obstinarse en el trabajo concreto hacia ese objetivo, lo que no asegura los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una matriz que en el fondo es la que está mandando, es en el fondo la que está generando, digamos, las pautas de los procesos de manifestación. Entonces yo puedo manifestar una persona, por ejemplo, y ese patrón que yo tengo a nivel inconsciente, independientemente de la manifestación, se va a manifestar
en el correr de la misma. Y muchas veces con los estados de conciencia nos pasa eso, ¿no? Hablamos de estado de conciencia, hablamos de sostener un estado, pero muchas veces a mí me da la sensación de que no estamos comprendiendo a cabalidad, o no estamos dimensionando realmente qué estamos diciendo cuando hablamos de sostener un estado, ¿no? Porque el sostener un estado es la transformación en sí misma, ¿no? No es sostenerlo un ratito, no es asumir el estado, ¿no? Cuando yo asumo el estado defino, digamos, la estructura de sentimientos. ¿Se acuerdan con aquel planteo de preguntas que nos hacía Neville, ¿no? ¿Cómo te sentirías si esta realidad ya fuera algo concreto en tu vida? Ese asumir el estado, o sea, ese definir cuáles son los sentimientos que dirigirían mi conciencia de ser con esa realidad ya presente en mi vida, es una parte. Después hay que sostener el estado, vivir desde el estado, como decía Neville, ¿no? Y el vivir desde el estado es eso, es incorporar, digamos, esos sentimientos, incorporar esa transformación mental en forma permanente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa permanencia para poder naturalizar el estado. ¿Bien? En la medida que nosotros naturalizamos el estado, lo que termina sucediendo es que la mente deja de resistir, porque empieza a ser una cosa absolutamente familiar y absolutamente natural pensar de esa forma. ¿Bien? Entonces, todos estos vivos en los cuales venimos hablando de distintas cosas, abordando la ley, digamos, de lugares más peculiares, no desde los consabidos lugares comunes en los cuales estamos más o menos todos acostumbrados a hablar de la ley, están justamente pensados para eso, ¿no? Para ir naturalizando en nosotros el pensar nuestra actividad interna con base en la ley, ¿no? Esto no es un vivo de psicología para que entendamos cómo funcionamos fisiológicamente, cómo funciona. No, sino, digamos, ir encontrando entre todos la forma de compartir desde nuestras experiencias, desde nuestros conocimientos, desde lo que hemos leído, desde lo que hemos asimilado, cómo funcionamos, pero con una cabeza desde la ley. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que toda esa comprensión que logremos sobre el funcionamiento interno que nosotros tenemos, sobre cómo procesamos las cosas, cómo se dan las distintas enseñanzas de Neville, lo que Neville nos planteaba, cómo eso se ve reflejado en nosotros, cómo nosotros nos identificamos con eso, ¿no? Que se dé justamente en base a las enseñanzas, o sea, que sea un acumulativo que a nosotros nos permita conocernos para acelerar los procesos de manifestación o para hacerlos más perdurables. Por ejemplo, entendiendo bien lo que son los estados de conciencia, entendiendo bien lo que es asumir un estado de conciencia, entendiendo bien lo que es permanecer en un estado de conciencia. ¿Bien? Entonces, la idea de estos vivos, o por lo menos de los últimos vivos que venimos planteando, es esa, ¿no? Colaborar desde un punto de vista distinto, a echarle un poquito de luz a lo que es cómo funciona la ley en nosotros. Todo lo que dijo Neville, todas sus experiencias volcadas en sus enseñanzas, cómo se dan en nosotros, ¿no? Porque en definitiva, los procesos de manifestación de los cuales Neville hablaba, él decía siempre que eran inherentes a cada persona, que no había forma de escapar de eso. En la medida que uno despertaba, iba a terminar despertando el Cristo interno, que es ese poder creador que se articula a través de la imaginación, ¿no? Entonces, todos los procesos son inherentes. Digamos, tienen sus particularidades, porque todos tenemos nuestras particularidades, todos tenemos nuestras idiosincrasias, pero el proceso en sí, el método en sí, funciona igual. ¿Bien? Entonces, justamente respetando esas idiosincrasias y para entender, ¿no? Para no hacer un traslado lineal, porque es ahí donde nos complicamos,
porque leemos una cosa y decimos, pues esto no se aplica a mi vida. Bueno, hay que buscarle la vuelta, hay que entender cómo funcionamos y hay que ver cómo eso que leemos se está aplicando a nuestra vida, porque eso funciona de todas las formas. El tema es que, bueno, nosotros tenemos que comprender, no es un traslado lineal que nosotros podamos hacer de las enseñanzas de Neville para poder aplicarlas a nuestra vida y sentirnos identificados de que son procesos similares a lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, los leo un poquito. Denme un poquito de respiración y tomo un matecito. ¿Qué duda les genera este planteo? Saludos a todos los que se integraron mientras estaba hablando, que no los pude saludar. ¿Quedó claro lo que intenté expresar, lo que intenté explicar, digamos, con respecto a la variabilidad de los estados de conciencia y justamente hacernos conscientes de esa situación que nos sucede a todos, porque es natural, digamos, del proceso de pasaje de un estado a otro? ¿Quedó claro eso? ¿Se me congelaron? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Buenísimo, Chantal. ¿Tienen algún comentario sobre eso? ¿O tienen alguna pregunta que quieran hacer? Claro, sí. Siempre es así. Somos uno. El tema es que esa observación de que somos uno se aplica a todo, ¿no? Se aplica a todo en el sentido de que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo, Epi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuando nosotros estamos haciendo, estamos, digamos, transitando de un estado de conciencia al otro, afrontamos diferentes desafíos, como por ejemplo, afrontamos el desafío de comprar más fácilmente la separación, comprar más fácilmente la ilusión de que el mundo se desenvuelve independiente de mí, justamente por esa, muchas veces porque nos gana la ansiedad de decir, estoy trabajando en un proceso de manifestación y no estoy viendo resultados, ¿no? Entonces, esa ansiedad nos lleva a mirar hacia afuera, buscando corroboraciones, nos lleva a no encontrar resultados y, en definitiva, lo que terminamos haciendo es una separación con respecto al mundo, ¿no? Empezamos a reaccionar de alguna forma y a comprarnos que la gente o las circunstancias no están reflejando en realidad mi estado de conciencia, sino que se están moviendo y se están construyendo independientemente de mí, ¿no? Entonces, por más que uno tenga toda la ley sabida, tenga todas las lecturas leídas, aprendidas, no siempre alcanza con eso. ¿Por qué? Porque en realidad eso es una integración de una lógica de pensar nueva. Bien. En general, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que de alguna forma nos amarrean emocionalmente, lo primero que tendemos a hacer es desde la mente, desde nuestra parte egoica, a generar esa separación, ¿no? Entonces, si yo tengo un inconveniente con alguien, me vino a decir, me hace o no, o las circunstancias. Entonces, siempre, digamos, ahí establezco una separación
y pierdo, digamos, de punto de vista, o sea, me quedo mirando hacia afuera y pierdo la mirada hacia adentro, ¿no? Desconecto eso que está pasando de mí. Entonces lo conecto con un afuera. Hay un alguien independiente, ¿no? Que puede ser marido, amigo, padre, jefe, que viene a decirme, a hacerme cosas en forma independiente, como que tenga voluntad propia, ¿no? Y en realidad eso yo lo veo como una agresión, como un ataque a mi personaje, y no lo veo conectado con algo que yo estoy teniendo dentro de mi conciencia de ser. ¿Bien? Entonces ese comprarnos fácilmente la separación es justamente eso. No está vinculado con que no sepamos la ley, no está vinculado con que no seamos disciplinados en leer a Neville o en estudiar a Neville. Está vinculado con la falta de ejercicio de integración de la lógica de la ley en nuestra forma de pensar. O sea, no hemos aún solidificado el hábito de pensar con la cabeza de la ley. Bien, entonces volvemos al viejo estado, ¿no? Que es el viejo estado, es el estado de la separación, el estado en el cual el mundo se mueve independiente de lo que yo estoy teniendo alojado en mi conciencia de ser. Bien, a medida que nosotros vamos integrando eso, esa separación cada vez es menor, ¿no? Hasta que llega un momento que la lógica de funcionamiento puede tener, podemos llegar a tener el impulso, digamos, de reaccionar ante una situación, pero enseguida prima la lógica de pensamiento nuevo que dice, ok, por más que esto me pueda enojar, yo sé que hay una causa dentro de mí. Entonces, en la medida que yo reacciono así y digo, yo sé que hay una causa dentro de mí, con respecto a esto que me está de alguna forma zamarreando emocionalmente, ya desactivo esa reacción. Porque ¿cuál es la lógica, la inversión de pensamiento que nosotros estamos haciendo? Es que ya el problema no está afuera, no hay algo afuera independiente de mí que está generando una presión o está generando una actitud hacia mí que me desestabiliza, sino que es algo que está en mi conciencia que se está expulsando y que me lo está mostrando afuera. Entonces la mirada, en vez de tornarse hacia afuera, se torna hacia adentro. ¿Bien? Claro, dice Dani Bebo. Sí, claro, dice, es lo de bamboleo, lo que dice la lectura, que ser consciente es un hábito para nuestra vida, no solo por un objetivo. En esta estructura que nosotros tenemos de funcionamiento de 95.5, si uno se pone a pensar, en realidad nosotros estamos dominados por los hábitos. Porque esa estructura, digamos, de trabajo o de predominio del subconsciente en nuestra vida cotidiana, justamente está basada en la estructuración de hábitos. Eso es lo que permite, digamos, la generación de los automatismos, ¿no? Entonces, es importante prestarle atención a eso. Porque el hábito, a su vez, no solo conlleva una acción repetida que se vuelve automática y que por lo tanto libera la conciencia de la vigilancia sobre la realización de esa acción en forma eficiente, sino que conlleva una lógica atrás, ¿no? O sea, el hábito no es no se desarrolla solo, digamos, como una actividad mecánica. Tiene una lógica atrás que es la que se la sustenta racionalmente y que es la que le dio la legitimidad de convertirse en un hábito. Bien, entonces por eso es importante y por eso yo siempre insisto, y ustedes saben que yo soy bastante rompebolas con eso, en que hay que internalizar una nueva forma de pensar. La transformación de la mente, que ya aparecía en la Biblia, está justamente parada en eso, ¿no? Que nosotros tenemos que cambiar las lógicas de funcionamiento. No es solo la forma de pensar en cuanto a que tenemos que pensar más bonito, como se dice por ahí, ¿no? Sino que hay que cambiar la lógica de funcionamiento. ¿Ah? Entendiendo que venimos de un paradigma en el cual
el afuera es preponderante y es independiente de nosotros, y nosotros estamos parados en un paradigma que dice que el afuera es nada más que un reflejo de lo que está pasando adentro. ¿Bien? Entonces, eso es un cambio, más allá del concepto, es un cambio de lógica. Es un cambio, digamos, de la estructura lógica con la cual nosotros funcionamos. ¿Bien? Más allá de las creencias. O sea, más allá del contenido de las creencias, es un cambio de lógica. ¿No? Y es un cambio profundo de lógica. Porque es cambiar de paradigma totalmente. Cambiar la cabecita en cuanto al funcionamiento. Antes, en el viejo paradigma, yo era... Eli, ¿cómo estás? Yo era una víctima de las circunstancias. Era un ser que era uno más dentro de una batería de seres circunscritos en una realidad y por lo tanto con muy poquito poder. ¿Ah? Yo estoy pasando de ese escenario sin poder, de víctima, siendo básicamente una hojita al viento, a un escenario en el cual toda la responsabilidad recae sobre mí. Y estoy hablando de responsabilidad, no de culpa. ¿Bien? La responsabilidad quiere decir que todo lo que yo estoy viendo y todo lo que yo estoy experimentando en mi vida nace en mi conciencia de ser. ¿Bien? Yo no puedo experimentar algo, no puedo ver algo que no esté dentro de mi conciencia de ser. Me guste o no me guste. No puede suceder. ¿Bien? Entonces, la responsabilidad se traslada en ese sentido. Yo soy responsable de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo, pero también tengo el poder de cambiarlo. Porque la única cosa que tengo que hacer es cambiar el componente o el contenido, digamos, de mi conciencia de ser. ¿No? No tengo que ir a hacer nada afuera. ¿Sí? Yo cambiando mi conciencia de ser, cambiando, reestructurando las formas de pensar, las lógicas de funcionamiento con las cuales trabajo mentalmente, provoco la reorganización de la realidad afuera. ¿Bien? Por eso es toda la responsabilidad. Y por eso es importante, desde mi punto de vista, el cambio de paradigma y la integración de la lógica de la ley a nuestro funcionamiento diario. Claro, es así. Cada vez que nosotros, cuanto más conscientes nos hacemos, menos dramáticamente vivimos la vida. Porque cada vez la vemos más como un reflejo de nuestra conciencia de ser. Cuanto más conscientes nos hacemos también, más comenzamos a entender las formas de funcionar que tenemos. Y no estoy hablando en general, sino estoy hablando, digamos, de cada caso en particular, ¿no? Porque empezamos a ver de forma más clara cómo se expulsan nuestras creencias o cómo se manifiestan nuestros hábitos. ¿Bien? Y es ahí donde nosotros podemos empezar la real transformación. Si a mí me dicen, me ponen en un depósito a oscuras, ¿no? Y me dicen, de acá podés cambiar lo que quieras. Para mí es lo mismo que la nada. ¿Bien? Porque no tengo idea de lo que hay adentro. Entonces, ¿cómo puedo cambiar algo de lo cual no tengo ni idea? No tengo idea si me sirve o no me sirve. No tengo idea si lo quiero o no lo quiero. Ahora, en el momento que a mí me dan una linterna y yo puedo empezar a alumbrar y puedo empezar a ver, digo, bueno, esto sí, esto me lo quedo, esto no, esto lo cambio. ¿Bien? Esto es más o menos, por poner una situación gráfica a grosso modo, lo que pasa con el tema de las creencias. Mientras nosotros no somos conscientes de las creencias que tenemos, mientras no somos conscientes de los patrones que operan en nuestros patrones, digamos, más profundos, ¿cómo cambiamos eso?
si no sabemos que está ahí? O sea, yo tengo una conducta que está, por ejemplo, reflejando un patrón, ¿no? Por ejemplo, me encuentro siempre con el mismo tipo de mujeres, ¿no? Estoy expulsando permanentemente ese patrón. Sin embargo, para mí no es un patrón. Es una situación a la cual yo estoy acostumbrado. Es una situación que es natural para mí. Ahora, como debo darle una explicación lógica, se lo atribuyo a la mala suerte. O generalizo en una creencia y digo, todas las mujeres son iguales, ¿no? O el amor es una cadorcha, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad desde la mente racional de explicar esa situación. Ahora, cuando viene alguien y me dice, che, vos te diste cuenta que primero te encontraste con una venezolana, después con una uruguaya, después fue una argentina, después una alemana, y con todas te pasó lo mismo. ¿No te llama la atención eso? ¿No te parece raro que la diversidad arroje siempre el mismo resultado? Entonces ahí cuando te hacen ver el patrón, vos decís, mira cómo es esto. Entonces cuando yo veo el patrón, ahí soy consciente de lo que está sucediendo, emerge de mí y puedo echarle mano para poder cambiarlo. Si no, no tengo forma. No tengo forma. De las cosas que yo no soy consciente, se van a seguir expulsando en forma natural. Y no me van a llamar la atención, porque toda mi vida fue así. O por lo menos toda mi vida que yo recuerde, se expulsó de la misma forma y obtuve resultados similares. ¿Ah? Entonces, ese volvernos conscientes de lo que nos pasa interiormente es lo que nos da la llave para generar los cambios. Porque es ahí donde nosotros tomamos conciencia de sobre qué cosas tenemos que trabajar. Si no, ¿no? Y acá volvemos al tema con el cual arrancamos el vivo, que es la transitoriedad de los estados. Si yo no trabajo ese patrón, yo puedo generar una manifestación, lo que no implica que en el desarrollo de esa manifestación ese patrón no se presente nuevamente. ¿Por qué? Porque en definitiva los patrones, ¿no?, como nuestras creencias, se mantienen en forma latente, se expulsan en los momentos que se tienen que expulsar. No andan con una pancarta por nuestra cabeza diciendo, estamos acá, ojo que en cualquier momento salimos. No, se expulsan cuando se tienen que expulsar. Por consiguiente, si nosotros no estamos atentos a ese tipo de situaciones, no las vemos. ¿Bien? Si nosotros no trabajamos con ellas, no las vemos porque nuestro nivel de atención también está centrado en ¿qué? Está centrado en el aquí y ahora. Bien, entonces, si yo tengo un patrón o una creencia que está latente, en este momento no la estoy viendo, no estoy siendo consciente de ella. Y si esa creencia en algún momento se expulsa y yo no estoy atento, es natural para mí. Por consiguiente, tampoco la voy a ver. ¿Se entiende? Entonces, la única forma que nosotros tenemos de poder trabajar internamente de forma consciente es echando luz en forma, digamos, adrede sobre lo que está pasando en nuestro inconsciente. ¿Bien? Para eso, es que nosotros observamos nuestros procesos de pensamiento, observamos nuestros procesos de sentimiento, observamos nuestras conversaciones internas, porque son digamos, las vías naturales por las cuales nosotros podemos identificar las creencias o los patrones inconscientes que tenemos. ¿Bien? Y ahí es donde nosotros, al identificarlo, podemos empezar a echarle mano y cambiarlos, transformarlos. ¿Ah? Pero siendo absolutamente conscientes del trabajo que tenemos que hacer. Es decir, yo me doy cuenta de la creencia y empiezo a trabajar en la modificación de esa creencia si creo que debo cambiarla, ¿no? Hay una cantidad de creencias que nosotros tenemos que funcionan perfectamente y que son muy funcionales a nuestra vida diaria. Bien, entonces hasta ese nivel de discernimiento es el que tenemos que tener. En la medida que nosotros
identifiquemos que hay algunas creencias que se convierten en obstáculos para poder manifestar la realidad que queremos, ¿bien? Esos son los paquetes de creencias que tenemos que cambiar. Lo que se dice en las creencias limitantes. Todas las creencias son limitantes. ¿Bien? Todas las creencias son limitantes. Porque todas las creencias van a significar un límite para nosotros. Incluso las creencias que nosotros modificamos en este momento y que en este momento sean empoderadoras para nosotros, llegado un avance de un estado de conciencia, se van a convertir en las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de expansión de la conciencia. ¿Está bien? Entonces no hay que asustarnos de que una creencia nos va a limitar siempre, no. Todas las creencias son limitantes y nosotros naturalmente hemos cambiado muchas veces las creencias de forma absolutamente natural. ¿Bien? Acá lo que nosotros queremos hacer es generar conductas de transformación de creencias en forma adrede. ¿Por qué? Porque creemos o queremos que la dinámica de cambios interior que nosotros tengamos para asumir un nuevo estado de conciencia sea más acelerada que los procesos naturales. ¿Ah? Para eso tenemos que entender cómo funcionamos y para eso tenemos que saber cómo cambiar esas creencias a través de procesos que hayamos comprobado, ¿no? Y para eso es que estamos haciendo todo esto de trabajo y todos estos vivos y charloteando entre todos para llegar a alguna conclusión o por lo menos para empezar a mirarnos un poquito más hacia adentro y de alguna forma empezar a identificarnos con esto que habla el pelado, ¿no? A ver qué está pasando dentro mío. De todo esto que cuenta, que parece muy bonito, que parece muy fácil, ¿dónde encuentro las similitudes con lo que me pasa a mí internamente? ¿No? Porque de eso se trata. Bueno, preguntitas. ¿Tenemos alguna? Claro, Lucy, es así. Hay que ser más consciente adentro y menos afuera. Menos afuera no en el sentido de que ignoremos, digamos, lo que pasa afuera, sino que entendamos que lo que pasa afuera es un reflejo de lo que está pasando adentro. Ese ejercicio, digamos, de observar o de integrar la lógica de la ley, muchas veces lo que nos permite es más fácilmente empezar a encontrar las conexiones entre lo que sucede afuera y como las formas en las que yo estoy pensando y en las que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque hay una vinculación directa, ¿no? Y pasa mucho que es el pelado, sí, claro. El pelado soy yo. Pasa mucho y sobre todo me parece que es muy fácil muy fácil de comprar la ilusión cuando hablamos de personas, ¿no? Ahí es mucho más fácil desviarnos, digamos, y observar de que el otro tiene independencia. ¿Bien? Y en realidad cuando nosotros tenemos integrada la lógica de la ley, si nosotros miramos, nos detenemos, o sea, detenemos nuestra conversación interna, detenemos la historia que nos estamos contando con respecto a esa situación o con respecto a esa persona y empezamos a observar objetivamente el comportamiento de esa persona y empezamos a observar cómo nosotros estamos pensando con respecto a ella, en general vemos que hay una coherencia, ¿no? O sea, esa persona se está comportando como nosotros le estamos diciendo que se comporte. ¿Y cómo le estamos diciendo que se comporte? A través de lo que nosotros, las expectativas que nosotros tenemos con respecto a esa persona. Nosotros tenemos un concepto, tenemos una estructura de creencias sobre esa persona, que implica una suerte de conjeturas de que esa persona va a hacer esto, va a hacer aquello, va a reaccionar así, me va a decir esto, me va a decir lo otro. Y que en general esas cosas se cumplen. ¿Bien? Entonces hay una coherencia, digamos, hay una coherencia en todo, ¿no? Pero en esas cosas capaz que son las que se ven más claras. Pero siempre hay una coherencia, digamos, entre lo que está pasando en nuestra mente, en lo que está pasando en nuestro interior, con lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se encarga de que esa coherencia exista, se encarga de construir esa coherencia, ¿no? Pretender entender que la realidad es ajena a nosotros y que la realidad
no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Que es bastante independiente, es bastante absurdo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo único que hace es, sabedor de lo que es su conciencia de ser, es sesgar nuestros niveles de percepción para que la realidad se construya en base a lo que nosotros creemos que es. O sea, para que la realidad se refleje en términos de lo que es nuestra conciencia de ser. O sea, que nosotros siempre vamos a tener una estructura de coherencia entre lo que estamos viviendo y lo que estamos pensando y sintiendo interiormente. Exacto, lo decretamos y la palabra no vuelve a mí vacía. Por eso a mí me gusta, digamos, fortalecer la ley con una mirada desde la neurociencia, la física cuántica, incluso desde sesgos de psicología. ¿Por qué? Porque en definitiva me parece que fortalece y le saca ese baño místico, ¿no? Que tienen muchas enseñanzas espirituales, que parece que todo fuera a terminar haciendo un acto de fe. Y acá hay que darse cuenta que hay cuestiones que son un acto de fe, pero hay otros componentes de la enseñanza que nos dejó Neville que están apoyados en lo que son, ¿no? Investigaciones desde el punto de vista psicológico o de las neurociencias de cómo funcionan los individuos, ¿no? Y eso le va significando al cerebro, digamos, una base mucho más sólida para poder convencerse y aplicar e integrar, naturalizar los conceptos de la ley. ¿Bien? Entonces, por eso es mi insistencia, digamos, en estos sesgos. Y me parece muy interesante eso, ¿no? Entender que nosotros lo que estamos viviendo siempre está sesgado por nuestra percepción. O sea, no hay un mundo objetivo ahí afuera. O sí lo hay. O sí lo hay. Es una discusión que podríamos dar otro día. Pero lo que quiero decir es que aunque haya un mundo objetivo ahí afuera, ¿bien? El mundo que nosotros vemos está sesgado por nuestras propias percepciones. Y nuestras propias percepciones están sesgadas por nuestra conciencia de ser, o sea, por nuestro paquete de creencias. ¿Bien? Entonces, en realidad, lo que está pasando ahí afuera y que yo estoy viendo y que estoy dando como válido, es válido para mí. Es válido para mí. Por eso nosotros hoy contemplamos, en última instancia, 8.000 millones de versiones distintas del mundo. Entonces, eso me parece muy importante y muy necesario tenerlo presente al momento que nuestra mente nos lleva a esa situación de drama de decir, uy, lo que está pasando afuera es lo real. No. Es lo real para mí y es lo real para mí porque está construido o digamos, mis niveles de percepción están percibiendo eso porque es lo que yo tengo como estructura de creencias. O sea que yo cambio mi estructura de creencias, cambio mi nivel de percepción y empiezo a ver otra realidad. Esa es la maleabilidad que tiene la realidad. Ese es el poder que nosotros tenemos. Esto que parece una simpleza, una tontería que estoy comentando, que parece que no tuviera mayor mérito conceptual, es muy importante, porque si nosotros entendemos que el mundo que estamos percibiendo, que el mundo que creemos que es real, es nada más que el reflejo de nuestra percepción, y que nuestra percepción a su vez viene condicionada por lo que son nuestras creencias, quiere decir que digámoslo de alguna forma, es la representación gráfica de lo que nos decía Neville, ¿no? De que toda la realidad está creada, o sea, toda la realidad está funcionando al mismo tiempo. Yo estoy percibiendo esto, que es lo que me permite percibir mi nivel perceptual en base a mis creencias. O sea que si yo cambio mis creencias y cambio mi nivel perceptual, voy a poder empezar a percibir otras cosas. ¿Bien? Entonces, cuando yo lo reduzco a esta estructura mucho más simple, me genera un cambio
radical en mi forma de pensar. Porque todos venimos de una estructuración que nos dan en la escuela, en la familia, en que el mundo es así y no se puede cambiar. O se puede cambiar muy poquito. Bien. Nunca nos pusimos a pensar que es razonable desde el punto de vista de la ley que yo vea, que yo, por ejemplo, salga, ¿no?, y vea mi nivel perceptual, estoy viviendo en el campo, veo ovejas. El tipo que está en Dubái sale de desierto y mucha guita. ¿Es un problema de organización del mundo? ¿Es un tema de que el tipo nació en Dubái y por eso tiene un destino distinto al mío? No, es un tema de percepción. ¿Bien? Hay una estructura de creencias que genera mi percepción que hace que yo vea lo que tenga que ver. Y esa es la construcción de coherencia que hace el cerebro entre el adentro y el afuera. ¿Bien? Pero esa construcción de coherencia es la excusa perfecta para decir, yo cambio mis creencias, cambio mi percepción, cambio mi mundo. Naturalmente. ¿No? Y volvemos a lo que decía Neville, los estados están completos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que yo cambio mis creencias, cambio mi percepción, cambia mi mundo, porque mis creencias expulsan una nueva realidad. Y en esa nueva realidad viene, como estoy parado en un autoconcepto distinto, estoy parado en una conciencia de ser distinta, viene asociado una estructura nueva de pensamientos, una estructura nueva de sentimientos, una estructura nueva de habla, una estructura nueva de acciones. ¿Que son forzadas? No, son naturales porque corresponden a ese nuevo estado de conciencia. Es parte de esa estructura de coherencia o de ese sentido de coherencia que crea la mente entre lo que pasa adentro y lo que vemos afuera. Bien, entonces, la insistencia mía por entendernos, la insistencia mía por, de alguna forma, integrar los conceptos y las lógicas de la ley, pasan por este tipo de cosas. Pasan por simplificarnos los procesos de manifestación, entendiendo cómo son las lógicas que operan detrás de eso. Bien. Muchas veces lo hemos dicho, cuando estamos de repente en una situación que nos genera un desafío o un problema, quedamos atascados en el proceso, digamos, de intentar manifestar un estado que solucione ese problema. Bien, cuando en realidad no hay que solucionar nada, porque ese estado de conciencia arroja naturalmente ese problema. Lo que hay que hacer es moverse de estado de conciencia. ¿Cómo llegamos a entender esto o cómo llegamos a tener esa claridad? Integrando las lógicas de la ley. Entendiendo que los estados de conciencia son situaciones que tienen correspondencias naturales con la realidad que le corresponde y que somos nosotros los que nos tenemos que mover. Entonces no hay que solucionar nada, hay que moverse de estado de conciencia. Y hay que entender que en ese movimiento de estado de conciencia podemos tener situaciones en las cuales vivamos estados de conciencia transitorios, ¿no? Neville en una de las conferencias decía, si usted se enfoca en considerar que es una persona exitosa, va a experimentar el éxito. ¿Bien? Ahora, en la medida de que usted desplace ese objetivo de su cabeza, o sea, deje de prestarle atención a que es una persona exitosa, ese éxito se va a desvanecer. Y lo decía al contrario con el tema de los problemas, ¿no? Cada vez que nosotros le prestamos atención a un problema, ese problema sigue sustentándose en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos soportándolo a través del nivel de atención. Cuando nosotros le quitamos atención, ese problema se desvanece. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de niveles perceptuales, ¿no? La famosa parábola de Daniel, ¿no? En el foso de los leones. Estamos hablando de niveles perceptuales, donde yo pongo el foco, pongo la atención
yo le estoy dando vida a esa situación. Entonces, toda la realidad que nosotros vivimos hoy, ¿bien?, está sostenida por nuestra conciencia de ser, porque nosotros estamos siendo conscientes de ser eso, ¿no? Y esa conciencia de ser está sostenida o está parada en lo que son nuestras conversaciones internas, en lo que nosotros nos estamos diciendo, ¿no? Y nuestras conversaciones internas son un mundo de conversaciones. Un mundo de conversaciones. Porque en realidad nosotros somos conscientes de muy poquito. Un muy poquito porcentaje de nuestras conversaciones internas somos conscientes realmente de lo que nos estamos diciendo. Después el resto del día, como no podemos dejar de hablarnos, como decía Neville, estamos en el bucle de la conversación automática, que es lo mismo que nos venimos diciendo desde hace meses o hace años. ¿Cuál sería la diferencia entre quitar el foco o negar esa situación como mecanismo defensivo? Cuando vos estás negando algo, le estás poniendo el foco, no le estás quitando el foco. Porque vos para negarlo tenés que decir que existe. ¿Ah? Cuando vos le quitas la atención, quiere decir que vos no estás poniendo la atención, por ejemplo, en esa situación de deuda, sino que estás poniendo la atención en que el dinero fluye en tu vida. Es un cambio, digamos, en el foco de atención. ¿Ah? Si yo en este momento empiezo a decir, no estoy haciendo el vivo, no estoy haciendo el vivo, no estoy haciendo el vivo, mi negativa lo que está haciendo es que yo siga haciendo el vivo, porque estoy focalizando, digamos, en la existencia del vivo. Bien, cuando yo cambio mi atención y en vez de focalizarla en el problema, empiezo a focalizarla en el estado que yo quiero vivir, ¿ah?, ese problema o esa situación tiende a desaparecer. ¿Ah? Eso es lo que nos planteaba Neville. ¿Quedó claro eso, Marce? ¿O lo aclaramos un poco más? ¿No? Aquella frase, ¿se acuerdan que decía Neville? No resistas, lo que resistes persiste. Bueno, cuando nosotros negamos, estamos resistiendo, ¿no? Y el resistir, digamos, lo que hace es mantener el tema en el tapete, porque yo lo estoy sosteniendo con eso. ¿Quedó más o menos claro? ¿Tenemos alguna duda? Yo vengo hablando así. Dice Lucy, a veces es difícil pensar en un nuevo estado ya que el cuerpo está acostumbrado al anterior. ¿Es instantáneo cambiar el estado? No, no es instantáneo. No es instantáneo. No existe nada instantáneo. De hecho, Neville decía que las ideas nuevas empujan a las ideas viejas. O sea que está hablando básicamente de un proceso de transición. Y es cierto que el cuerpo está acostumbrado a un viejo estado. Porque el cuerpo tiene, y ya lo hemos hablado muchísimos vivos, el cuerpo tiene una química que recibe de ese estado que está ocupando nuestra mente o que estamos ocupando nosotros, ¿no? Hay una química inherente, digamos, a la forma de pensar y a la forma de sentir que tenemos en determinado estado. Ese es uno de los factores de resistencia que nosotros tenemos muchas veces cuando queremos asumir un nuevo estado, ¿no? O sea, el cuerpo, en la medida que vos, al asumir un nuevo estado, teniendo nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, empezás a generar cerebralmente una química distinta, el cuerpo dice, oh, está todo bien con que cambie, está todo bien con que pienses lindo, con que sientas mejor, pero ¿y mi papota? ¿Dónde está? ¿Dónde está la papota que me dabas? ¿No? Pues tenemos ese proceso, digamos, de abstinencia de la química vieja. ¿Ah? Entender, digamos, estos niveles de resistencia del cuerpo también nos ayuda a no caer en la desesperación de que esas situaciones, digamos, de reclamo de química por parte del cuerpo nos desestabilicen, ¿no? Cuando uno entiende que esos procesos están pasando también en la transición, digamos, de un estado al otro, uno tiene forma de decir, bueno, está tranquilo, no hay nada de desesperación, dejo fluir ese estado y salgo de ese estado y vuelvo a centrarme en lo que quiero.
¿no? Pero cuando nosotros no tenemos presente eso, no lo entendemos porque no lo sabemos, por ejemplo, empezamos a encontrar situaciones en las cuales nos desestabilizamos emocionalmente y decimos, ¿qué pasó si yo estaba bien hace 5 minutos y ahora estoy que soy un manojo de nervio, un manojo de ansiedad? Claro, la mente empieza a decir, no, y se empiezan a agitar todos los miedos. ¿Ah? En realidad, ¿qué pasa? Ese estado mental, digamos, de agitación nace de esa abstinencia química que está teniendo el cuerpo con respecto al estado viejo. ¿Ah? Entonces, incluso va a llevar a que generemos en el exterior situaciones que nos hagan retornar ese estado viejo para que expulsemos nuevamente esa química. ¿Bien? Entonces, el conocimiento es poder, la información es poder. ¿Ya? Cuando nosotros conocemos y estamos informados de cuáles son las eventualidades que nos pueden suceder, tenemos mejores formas de continentar lo que está pasando entre nosotros. ¿Ah? Y lo que está pasando entre nosotros es lo central, porque es el taller donde se genera la manifestación. Por eso es necesario entenderlo, comprenderlo y dominarlo. No hay otro argumento más válido que ese. El único lugar donde se generan las manifestaciones es adentro. ¿Bien? Entonces, entender las situaciones que pasamos nos permite eso. Nos permite no caer en procesos de desesperación, nos permite no desestabilizarnos, nos permite saber que hay situaciones que son transitorias y que van a transcurrir y que no pasa nada, que estamos a salvo igual, ¿no? Porque la mente agita todo eso, ¿no? O sea, la mente se sube a caballo del cuerpo y empieza a agitar todos los fantasmas, todos los miedos, para volver al viejo estado, ¿no? Así que bueno, viene un poco por ahí. ¿Preguntitas? ¿No? ¿Tenemos todo claro? 21:50. Vamos arriba, nos quedan 10 minutos. Vieron que todo, independientemente de que arranquemos, digamos, por un tema, siempre nos vamos derivando por las distintas ramificaciones que nos lleva al vivo, pero todo tiene que ver con todo. Todo está interrelacionado, ¿no? Por eso a mí me parece tan fascinante todo el tema de la ley, sobre todo cuando nos estamos apremiados por una lógica de manifestar ya, que nos permite pensar, digamos, en cómo todo se va relacionando y todo tiene que ver con todo y todo tiene un vínculo que afecta, digamos, a las demás cosas, ¿no? Y esos niveles de comprensión me parece que son muy interesantes para transmitirnos seguridad, para transmitirnos confianza y para transmitirnos esa sensación, esa certeza de que podemos dominar perfectamente lo que pasa dentro nuestro, ¿no? Porque estamos entendiendo cómo estamos funcionando, estamos entendiendo qué está pasando cuando estamos manifestando todos los días, porque nosotros, independientemente de que tengamos procesos de asunción en forma deliberada, no dejamos de manifestar, cosa que pocas veces reparamos y pocas veces somos conscientes de que cada situación que nosotros estamos viviendo es una manifestación que estamos llevando adelante. Cuando nosotros me parece a mí que cuando empezamos a tener, digamos, una dimensión de las cosas que pasan adentro y cómo se va estructurando y cómo se juntan, se interrelacionan las distintas dimensiones de lo que pasa adentro, lo que estoy pensando, la química, los reclamos del cuerpo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo, cómo lo que estoy diciendo va viéndose reflejado en el afuera, ¿no? Cuando todo eso le vamos encontrando, digamos, una cierta coherencia, me parece que está muy bueno, porque nos da esa sensación de certeza y de poder de decir, bueno, ahora que lo estoy entendiendo, me es mucho más fácil mirar hacia adentro y ver qué pasa, ver qué sucede y cómo corrijo, ¿no? ¿Qué actividades realizo yo para mantenerme enfocado en mi estado? Bueno, las actividades básicamente es de ponerme atención, ¿no? Tengo un hábito que he incorporado que es una muletilla de cuando me descubro, digamos, en una estructura de pensamiento
que no está, digamos, vinculada a mi estado, me pregunto, ¿y por qué estoy pensando esto? Y ahí empiezo a indagar hacia atrás, ¿no? O cuando estoy sintiendo un estado, de repente tengo la cabeza en paz, pero estoy sintiendo como cierta incomodidad, me empiezo a cuestionar, ¿no? O sea, esa observación lo que te permite es ir descubriendo las creencias y descubriendo los patrones, ¿no? Porque no todas las cosas se disparan o no todas las creencias se manifiestan por situaciones grandilocuentes, ¿no? A veces pequeños detalles, pequeñas situaciones bastante desapercibidas en el común del día o bastante insignificantes, empiezan a disparar procesos de incomodidad o procesos de pensamiento contrarios al estado manifestado. Entonces es ahí donde uno debe preguntarse, ¿no? Empezar a preguntarse y empezar a rastrear hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es bueno, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿Qué me estoy diciendo para sentir esto? ¿No? Entendiendo que hay siempre una concatenación de situaciones, ¿no? Hay una creencia que respalda la conversación y que respalda el sentimiento que yo estoy teniendo en ese momento. Entonces la observación es lo que me permite identificar y corregir, ¿no? Y hay momentos que me desbarranco, eso como cualquier ser humano, es así. Pero antes, digamos, entraba mucho más en drama, en el sentido de decir, no puede ser que siga pasando. Hoy ya sé que es parte, digamos, de la dinámica de la estabilización del nuevo estado. Me desbarranco, perfecto. Me levanto, me sacudo el polvo y me centro de nuevo, sin drama. Bueno, Dani Bebo, sí, para eso son las técnicas, es para permanecer en el estado que queremos y no volver atrás. Sí, bueno, sí. El tema de la técnica, ¿sabes qué es lo que pasa? La técnica es una aplicación para un momento concreto, ¿no? O sea, vos no vivís estructurando, digamos, tu día en base a técnicas. Entonces, la técnica a vos lo que te permite es definir el estado. Después la permanencia en el estado es a través de la atención. Es a través, digamos, vos sostenés el estado estando atenta a lo que está pasando dentro tuyo. ¿Se entiende? Vos podés hacer la técnica te define, digamos, la forma en la cual vos te sentís, por ejemplo, ¿no? En la forma de decir, bueno, esta es mi realidad hoy, me siento así, ok. Pero después que vos terminaste de hacer la técnica, que volvés a tu vida cotidiana y que la cotidianidad te empieza a comer así, ¿viste? Es la atención, digamos, la que te sostiene el estado. El ser consciente de que estoy siendo consciente de ser en este momento. ¿Ah? Entonces eso es lo que te permite ir corrigiendo, hasta que llega un momento que ese estado es automático, es natural en vos. Entonces ahí ya no tenés que corregir más nada, porque ahí ya funciona automáticamente. Eso es para mí para mí es cómo funciona. Dice Lucy, a la noche dice, pero a la noche haces lo que decía Neville, usas scripting. Bueno, yo a la noche lo que utilizo en general es la visualización del estado que quiero, ¿no? Y varío también, o sea, muchas veces de noche medito, asumo, no sé, no tengo una técnica fija, Lo que sí te puedo decir que como patrón predominante es el volcar la atención hacia adentro y estar vigilante a lo que está pasando, ¿no? O sea, ser consciente de en qué ando, ¿no? Y así todo me despisto, así que pero es un hábito, es la construcción de un hábito. Es porque tenés muchas cosas para observar, digamos, interiormente, ¿no?
hay momentos en que observás qué te estás diciendo, hay momentos en que observás qué estás pensando. Por ejemplo, yo tengo mucho trabajo de oficina, ¿no? En la cual hay muchas cosas que salen automáticamente, o sea que las hago mecánicamente, digamos. Entonces, eso te lleva a que vos tengas de repente una fluidez mayor de pensamientos o de conversaciones internas en automático. ¿Viste? Entonces, ya es digamos, la implementación de una rutina, el estar atento a lo que estoy haciendo y a su vez no pasar o no dejar, digamos, que pase mucho tiempo sin estar consciente de lo que estoy pensando, lo que estoy conversándome. Bien, entonces construís, digamos, el hábito de empezar a mirar hacia adentro, ¿ah? Y tenés, digamos, de alguna forma la dificultad o la resistencia de que estamos en un mundo en el cual hay estímulos permanentemente de afuera que te están continuamente distrayendo. Pero bueno, es un hábito. Sí, también revisar el día también es una buena técnica. Es una buena técnica. Hay una buena técnica que planteaba Neville y que es una buena herramienta para estos procesos de atención de los cuales venimos hablando, que era, Neville decía que antes de dormir que empezáramos a repasar el día hacia atrás, hecho por hecho, ¿no? Porque eso lo que desarrolla es la atención. Empezamos, digamos, a entrenar la atención, ¿no? Que en este mundo ya es un tocón, porque la atención justamente es de las cosas que están más bombardeadas en forma permanente, ¿no? Hay una sobreestimulación brutal. Esas son cosas que están buenas. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita más? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, el jueves. Volvemos el jueves a los vivos. Por favor, Lucy. Volvemos el jueves a los vivos. Si quieren algún tema, lo plantean por privado, por WhatsApp, por Telegram, por el mecanismo que ustedes quieran. Y si no, yo voy a preparar alguna cosita como siempre, como para tirar y bueno, y charlar un poquito. Pongan atención, pongan cabecita sobre lo que está pasando en ustedes. No vengan y metan solo la cabecita en el vivo. Que vienen y hacen un ejercicio entre todos de concentrarnos un ratito en el vivo y nada más. Es meter la cabecita, digamos, en lo que nos está pasando día a día, porque es para el beneficio propio, ¿no? En la medida que nosotros logremos discernir qué es lo que está pasando dentro de nuestro, nos es mucho más fácil corregir y nos es mucho más fácil manifestar. Así que bueno, háganme caso, métanle cabecita a lo que está pasando entre ustedes y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Gente linda, cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego.